Lo último que recuerdo antes de tomar esa sartén de fierro fue el brillo de las piedritas en su delantal, bajo la luz de la cocina, y para cuando crucé las puertas del hospital, lo único que importaba en el mundo era el latido del corazón de mi bebé en el monitor. Me llamo Daniela, y esta es la historia de cómo una mujer que nunca debió tener poder sobre mi vida casi me quita todo antes de que naciera mi hija. Conocí a Carlos Medina un martes cualquiera, en un supermercado, cerca de mi departamento en Guadalajara. Él estaba en el pasillo de los cereales, sosteniendo 2 cajas, bromeando que cambiaría cualquiera de las 2 por mi nombre. Era una línea muy trillada, pero la dijo con tanta calidez que terminé riéndome. 3 días después, ya estábamos tomando café. Carlos trabajaba como técnico de refrigeración. Tenía un ingreso estable y amaba las películas viejas, sobre todo las de Pedro Infante. En cuestión de semanas, ya arreglaba cosas en mi departamento, sin que se lo pidiera. Colgaba un cuadro que me había traído, reparaba una llave que goteaba solo porque notó que me molestaba. Esos pequeños gestos significaban más que cualquier otra cosa, porque me decían que él se fijaba en los detalles silenciosos de mi vida, sin que tuviera que pedírselo 2 veces. Para el verano, ya hablábamos de un futuro juntos, y fue en octubre, cuando por fin me contó algo que explicaría mucho más de lo que yo entendía en ese momento, en que su madre Leonor era controladora, y que su padrastro, Ricardo, cedía casi siempre ante todo lo que ella quería. Los conocí a los 12 de noviembre. En su casa de la colonia Las Fuentes. Leonor abrió la puerta con un suéter rojo y un delantal, que decía la reina de la cocina en letras brillantes, y me recorrió con la mirada tan rápido que casi nadie lo hubiera notado. Ricardo se quedó parado en silencio en el pasillo. Un hombre alto, de complexión fuerte, exoperador de tráiler, que apenas habló durante la cena, mientras Leonor hacía preguntas puntuales sobre mi sueldo, como enfermera, y si había pensado en otra carrera. Me rellenaba el vaso de agua sin preguntar, movía los platillos justo fuera de mi alcance, detalles pequeños. Pero desde entonces, entendí que nada de eso era casualidad. Nos fuimos a vivir juntos ese febrero. Nos comprometimos esa primavera, y Leonor empezó a meterse en cada decisión, casi de inmediato, llegando apenas 12 días después del compromiso con una carpeta entera de planes de boda que ya había armado sin consultarnos en nuestra pequeña boda de septiembre. Ella llevó un vestido tan cercano al blanco que mi mamá y mi prima lo notaron enseguida, aunque Carlos lo pasó por alto, o prefirió no decir nada. Después de la boda, sus llamadas se volvieron diarias, a veces 2 veces al día, y empezó a dejarse entrar a nuestro departamento con una llave que le habían dado durante la mudanza, reacomodando nuestra cocina, cuestionando la marca de nuestro jabón para trastes, tratando nuestro hogar como una extensión del suyo. Aun cuando quedé embarazada ese invierno, quería guardar la noticia en privado por unos meses, pero Leonor se enteró de todas formas. De inmediato llegó con preferencias de hospital, una lista de doctores que ella misma había clasificado, y hasta una hoja de cálculo con nombres de bebé que, casualmente, excluía cualquier nombre de mi familia. Empezó a comprar cosas para el cuarto del bebé, sin preguntar, una cuna, un cambiador, un monitor con cámara carísimo, todo cargado a la tarjeta de Carlos, dejándolo a él para explicar los cargos después, cada vez que le reclamaba. El patrón, él decía alguna versión de ella tiene buenas intenciones, una frase que cada vez se sentía menos como explicación, y más como rendición. Ese otoño, cometimos el error de mudarnos a solo 4 cuadras de la casa de Leonor, para ahorrar en cuidado infantil a futuro, y Carlos le dio una copia de la llave de nuestro nuevo departamento antes de que termináramos de desempacar. En cuestión de días, ella ya se aparecía sin avisar, llenaba el refrigerador con comida que no le pedimos, movía los muebles, y una vez hasta se metió mientras yo dormía después de un turno nocturno, solo para tallar la estufa. Cuando le pedí a Carlos que recuperara la llave, él insistió en que ella ya había demostrado ser de confianza, señalando el montón de regalos no solicitados para el bebé como prueba de sus buenas intenciones, y no como una invasión. La tensión se disparó cuando Leonor empezó a insistir en estar presente en la sala de parto, disfrazando cada petición como puro amor por su futura nieta, ignorando mis negativas directas una y otra vez. Llegaba con carpetas de artículos médicos, cuestionaba mi elección de hospital y doctor a pesar de mis años de experiencia como enfermera. Y una vez le dijo a la familia extendida, en una cena, que yo seguía trabajando hasta tarde en mi embarazo,
con un tono diseñado para hacerme sonar irresponsable. Empecé a llevar una cuenta mental de cada intromisión. La despensa que llenaba sin permiso. El color que eligió para el cuarto del bebé. El dinero que Carlos le daba en silencio cada vez que ella decía andar corta de dinero. Y cada elemento en esa lista hacía el patrón más difícil de ignorar. Aun cuando Carlos seguía insistiendo en que su madre solo quería ayudar a Ann. Cuando finalmente cambié las chapas, después de que ella se metió otra vez a enseñarme configuraciones de un monitor que había comprado sin permiso, la reacción fue inmediata. Leonor llamó para preguntarme si la había hecho sentir insegura. Una pregunta que sonaba a preocupación, pero funcionaba como trampa en 2 semanas antes de mi fecha de parto. Ella insistió una última vez en tener una conversación, cara a cara, sobre la sala de parto, y en contra de mi juicio, acepté ir a cenar a su casa, después de que Carlos insistiera en que eso ayudaría a limpiar el ambiente. Su cocina se veía exactamente igual que la primera vez que la visité. Piso de linóleo beige, bajo una luz dura. Leonor parada frente a la estufa, con su delantal de piedritas, revolviendo salsa en una pesada sartén de fierro. Mientras Ricardo trabajaba en silencio junto a la barra Anos, sirvió sopa sin preguntar. Y después, retomó con calma el tema de la sala de parto, poniéndose más fría e insistente con cada negativa que yo le daba, hasta que algo en su voz cambió por completo, dejando caer toda la calidez fingida. Cuando me levanté para irme, me dijo que me sentara, con un tono tan filoso que sentí cómo cambiaba la temperatura de todo el cuarto. Volví a negarme, y Ricardo cruzó la cocina en 3 pasos rápidos, agarrándome del brazo con tanta fuerza, que tuve que zafarme de un jalón, tropezando hacia atrás, hasta golpear la barra con la cadera. Leonor dijo: clarísimo, no la dejes ir. Y segundos después, Ricardo me golpeó en el estómago, no lo suficientemente fuerte como para tirarme, pero sí lo bastante, como para que todo el cuarto se quedara en silencio, y el aire se me fue del cuerpo de golpe, mientras mis manos volaban por instinto a proteger mi vientre. A Leonor le dijo que me golpeara otra vez. Carlos dijo su nombre una sola vez, pero no se movió, congelado junto a la mesa, mientras mi mano caía sobre el mango caliente de la sartén de fierro que estaba a mi lado. La levanté sin siquiera decidirlo, la sostuve firme entre Ricardo y yo, y en ese silencio congelado, él dio un paso atrás y me dejó pasar. Pasé junto a él, pasé junto a Carlos, y salí de esa casa. Para siempre manejé 3 cuadras antes de detenerme a revisar si sangraba o tenía contracciones. No encontré ninguna de las 2 cosas, y le hablé a mi mamá para que me alcanzara directo en la sala de emergencias, en lugar de arriesgarme a esperar más tiempo por una ambulancia. En el hospital, los doctores confirmaron que el corazón de mi hija seguía latiendo fuerte y estable a pesar del golpe. Aunque me dejaron en observación como precaución, a mis papás llegaron rápido, y en cuanto les conté todo lo que había pasado, mi mamá no perdió tiempo en llamar a la policía, y a una abogada familiar cuyo número, al parecer, ya tenía guardado desde hacía meses, presintiendo que este día podía llegar. Los oficiales tomaron mi declaración completa, documentando la agresión y las palabras exactas de Leonor, y en cuestión de días, tanto Ricardo como Leonor fueron arrestados, salieron bajo fianza y quedaron formalmente acusados. Carlos llamó sin parar esa noche, pero solo logró que mi mamá contestara para decirle, con toda calma, que no viniera en las semanas siguientes. Contraté a una abogada llamada Renata Salcedo, quien pidió una orden de protección de emergencia y el divorcio con solicitud de custodia total casi de inmediato. En cuanto escuchó cada detalle de lo que había pasado, Carlos al principio peleó la custodia con su propio abogado, pero la evidencia era abrumadora. A mi expediente médico, el reporte policial y las palabras documentadas de Leonor no le dejaron a la jueza Adriana Reyes casi ningún margen de duda. Durante la audiencia, me otorgó la custodia total, limitó a Carlos a visitas supervisadas en un lugar neutral, y dividió nuestros pocos ahorros fuertemente a mi favor, una decisión que se sintió menos como victoria y más como pura justicia. Finalmente conocida 6 días después, rompí fuente. En la madrugada, y tras un parto largo y difícil, nació mi hija Valentina, sana y con un llanto fuerte. 3 kilos con 300 gramos de pura vida feroz. Nunca volví al departamento que compartíamos. Me mudé temporalmente a casa de mi mamá. Mientras, los casos penales contra Leonor y Ricardo
avanzaban por separado en los juzgados. Leonor terminó aceptando un acuerdo que le dio libertad condicional y una orden de restricción permanente. Ricardo, en cambio, decidió ir a juicio, lo que me obligó a testificar con detalles sobre la agresión. Un proceso difícil pero necesario que terminó en su condena y una sentencia de 3 años de prisión en los meses que siguieron. Carlos empezó a asistir de forma constante a las visitas supervisadas.